Bueno, en primer lugar, gracias por la palabra, querido José Manuel. Estoy encantado de estar moderado por la moderación, que es la moderación más adecuada que pueda haber en este momento en este país, de don José Manuel Otero Novas, por el que tengo especial aprecio, cariño, admiración, y que dirige el aula política del CEU. También tengo que decir que estoy encantado de estar en esta casa, que también considero la mía, porque yo fui estudiante en esta casa desde preuniversitario hasta el final de la carrera. Luego, durante más de 20 años, di clase a personajes ilustres, tan ilustres como algunos de los que están sentados aquí, que lo han recordado, y la verdad, no habiendo público, pero imaginándome el público, porque una de las ventajas de esta pandemia es que la asistencia virtual es una asistencia que lo que tenemos en el corazón se convierte en asistencia real, pues me siento en mi casa prácticamente. Y voy a tratar en el breve espacio de tiempo que se me ha dado, y sin repetir nada de lo que se ha dicho mucho, a hablar de la situación dramática en la que estamos. Tengo que empezar por recordar un acto que tuvimos ayer, en el que José Manuel Otero Novas tuvo una intervención brillantísima, dando los premios Tácito y los premios por la unidad de España a las Fuerzas Armadas y a los médicos, enfermeras y resto de personal sanitario por la gestión de la pandemia. Es decir, ayer asistimos a un espectáculo donde estuvo la ministra de Defensa, que recibió el premio para las Fuerzas Armadas en nombre de las Fuerzas Armadas, junto con las Fuerzas Armadas, y ayer, pues no sé, me sentí como un ciudadano contento de estar en el acto en el que estaba. Es decir, la situación de pandemia puede que se esté superando, puede que estemos en el final, pero sobre todo España es mucho más que esa situación de pandemia. Pero sin embargo la situación de pandemia ha existido y existe. Ayer dijiste una cosa espeluznante, referida a una de tus primeras salidas, cuando el gobierno nos dejaba, si es que nos dejaba, salir a determinadas horas y a determinados sitios y en determinada compañía, ni siquiera en compañía de tus hijos y de tu mujer, porque resultaba que si tenías muchos hijos no podías salir con todos tus hijos, porque parece que el que había redactado la norma no tenía demasiados hijos. En fin, cosas absurdas que pasan en España. Pero te referiste a una mujer que se suicidó arrojándose por la ventana. Y es que realmente la situación en la que hemos estado es una situación que bueno, se escribirá sobre ella, se está escribiendo sobre ella, y sobre la que no podemos pasar sin una mención a la necesidad de llorar por esa situación. Yo creo que los españoles no hemos llorado suficientemente, no hemos sentido el duelo. Los psicólogos hablan de la necesidad de llorar cuando hay circunstancias especiales, y tenemos que llorar por nuestros muertos, por cerca de 19.000 personas en residencias de ancianos, por casi 100.000 personas en general. Y tampoco hemos rezado suficientemente por nuestros muertos y por esas personas. España, sin perjuicio de la libertad religiosa que tenemos, España es fundamentalmente un país católico. Entonces echamos de menos, yo echo de menos por lo menos, que existan funerales en todas las ciudades de España, en todos los sitios de España, porque también España tiene que salir adelante celebrando litúrgicamente un acontecimiento que debe olvidarse. Yo me acuerdo que en la época de la otra pandemia que sufrimos en España de forma grave, la epidemia de gripe española, que no era española, como sabéis, pero se bautizó como gripe española, que nos atacó en 1918 con especial fuerza en todos los países del mundo, pero en España especialmente. En Zamora se sufrió de una manera excepcional esa pandemia. Bueno, pero en Zamora se hicieron más oficios religiosos que en el resto de España. Algunos dicen que esa frecuencia de oficios religiosos pues determinó que hubiera más contagiados en Zamora que en otras partes de España, pero son necesarios los oficios religiosos, y uno de los problemas que se aprecia en esta situación de COVID-19 es el cierre total, no solamente en España, en toda Europa, en Italia con reacción por parte
por parte de algunos sacerdotes y en Francia, en casi todas partes, la supresión de las manifestaciones de ejercicio de la libertad religiosa en actividades públicas de culto, que se prohibía y se prohibió durante las escaladas, se sigue prohibiendo, estableciendo unas medidas de contención que yo no sé quién las ha inventado ni por qué se han provocado, pero que no tienen una gran justificación. Y paso rápidamente a exponer mi posición sobre las situaciones de excepción. El Tribunal Constitucional Español ha bautizado como estado de emergencia en dos sentencias, en la sentencia desgraciada 83-2016, que ha citado mi compañero Vicente Conde, de controladores aéreos, y en otra sentencia no tan desgraciada, la 83-2019, sobre el artículo 155 de la Constitución, ha bautizado como estados de emergencia los tres estados que se contienen en el artículo 116 de la Constitución, sobre los que ya ha hablado Vicente. Esos estados de emergencia nos recuerdan la situación de los poderes de emergencia que inventó Abraham Lincoln, que se encontró con una situación muy parecida a la que, bueno, en cierta forma parecida a la que podemos tener en España, porque en la época en la que estalla la guerra, la insurrección, se les llama en las sentencias norteamericanas los rebeldes al ejército confederado del sur, en el que estalla la confederación de los estados confederados del sur declaran la independencia. El presidente de los Estados Unidos se encuentra con una actividad legislativa que es imposible de llevar adelante, con un Estado federal que prácticamente no existe, que prácticamente no tiene competencias, y en los que es necesario pues establecer pues hasta medidas agrícolas para alimentar al ejército, medidas de transporte de tropas sin que las tropas sean atacadas para lograr tropas para el ejército federal, el ejército de los Estados Unidos, y entonces dice que prefiere violar la Constitución de Estados Unidos y ver que no se disuelve. Qué curioso, muy parecido a la situación actual, que no se disuelve en los Estados Unidos y no cae con ellos la Constitución, a respetar la Constitución de los Estados Unidos y observa que todo se va para abajo. Y Lincoln es el primer tratadista que establece lo que el Tribunal Constitucional llama ahora estados de emergencia, y la guerra de secesión norteamericana implica una modificación de los poderes federales, una modificación del poder del presidente de los Estados Unidos y una conducción de la actuación militar, dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque las autoridades militares en época de guerra son las autoridades elegidas por el pueblo para llevar adelante la victoria, que es que es la actividad que ejercita el pueblo de los Estados Unidos, llevar adelante una actividad que es la actividad que ha hecho que los Estados Unidos sigan siendo una unión más fuerte que lo que eran anteriormente. Bueno, esa doctrina de los estados de emergencia ha emigrado a otros ordenamientos constitucionales, y entre ellos España. Y entre ellos España, con una regulación que es la que ha citado Vicente, el artículo 116, que tiene que ser interpretado, y no voy a extenderme mucho, tiene que ser interpretado de acuerdo con sus orígenes. Es un artículo extremadamente detallado, que regula tres estados distintos, cuando en realidad los poderes de emergencia lo que regula que es una situación en la que no se puede ejercer normalmente el poder. Pero el 116 pretende diferenciar entre la alarma, la excepción y la guerra, el estado de sitio. En la Constitución italiana habla de stato di guerra, aunque Mussolini también aplicó el estado de excepción con una facilidad pasmosa, como también lo hizo Adolfo Hitler. Bueno, pues el constituyente español quiere reaccionar contra una situación que en España, según ha estudiado Balbé, se ha producido más frecuentemente que el estado de normalidad, que es la situación de estado de excepción. En España, durante todo el siglo XIX, el funcionamiento de los tribunales era funcionamiento de tribunales militares. Y los que tenemos edad, sabemos que en la época de Franco era muy corriente, por la existencia de las provincias del norte, que se llamaban entonces, por la aparición del terrorismo de ETA, era muy corriente vivir en un estado de excepción, hasta el punto que el artículo 35 del Fuero de los Españoles establecía unos poderes excepcionales
decretos leyes, habilitaban para decretos leyes de forma, en fin, como ahora, como los 26 decretos leyes que se han dictado durante el último año, de una forma que el constituyente no quiere que se produzca. Por eso, la primera interpretación de la Constitución es una interpretación en la que es esencial determinar que los estados de emergencia, los estados de alarma y de excepción y sitio, tienen que ser excepcionales, no normales. Y por desgracia en España este último año nos hemos habituado a lo contrario. El tercer estado de alarma dura 6 meses y en esos 6 meses el presidente del gobierno manifiesta que pedirá comparecer ante las cámaras cada 2 meses, lo cual es una ofensa a las cámaras. El ministro de Sanidad dice que pedirá comparecer ante la Cámara, me parece que una vez al mes, lo cual viola el artículo 116 de la Constitución, que establece que cada 15 días necesariamente es el Congreso el que debe controlar si se mantienen o no se mantienen las circunstancias de alarma, y nos hemos habituado a la existencia de un estado de alarma normal, como en la época de Franco. Perdón, evidentemente no estamos en la época de Franco, estamos en una democracia consolidada y en fin, la comparación es a efectos académicos y a efectos dialécticos, pero hemos normalizado, lo ha dicho Rafael, hemos normalizado la situación de anormalidad. Y eso es muy grave. Y sobre eso se tiene que pronunciar el Tribunal Constitucional. Dice Rafael, estamos esperando la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo malo es que la sentencia del Tribunal Constitucional solamente se va a pronunciar sobre el primer estado de alarma. Y ha habido 3 estados de alarma, no 2, 3. Y el primer estado de alarma fue el del confinamiento. El confinamiento total, de que ha hablado Vicente Conde. El segundo estado de alarma fue el estado de alarma de Madrid, de los 9 municipios de Madrid a los que se establecen una situación de estado de alarma que posteriormente ni se prorroga ni no se sabe qué pasa con él, desaparece del mapa. Y el tercer estado de alarma es el estado de alarma de los 6 meses en los cuales la alarma se convierte no en una responsabilidad del gobierno, como dice el artículo 116 de la Constitución, sino en algo que se delega en las comunidades autónomas afectadas, que son todas, es decir, que se delegan todas las comunidades autónomas y en las ciudades con estatuto de autonomía, es decir, que el gobierno abdica de su competencia en materia de estado de alarma. Es decir, el Tribunal Constitucional, si lo tiene, lo va a tener difícil, pero si tiene algo fácil es examinar el primer estado de alarma, porque el primer estado de alarma es el estado de alarma donde más se respeta la Constitución, lo cual no quiere decir que se respete totalmente la Constitución. ¿En qué se respeta y en qué no se respeta la Constitución en el primer estado de alarma? Porque yo creo que tengo que fijar una oposición o decir cuál es mi opinión sobre esta cuestión. Bueno, entiendo que en primer lugar, la situación de COVID-19 no determina que debe existir un estado de alarma. No necesariamente. Porque nuestro derecho sanitario tiene como tradición, pues yo creo que desde principios del siglo XX, la no existencia de reserva de ley y la existencia de unos poderes omnímodos de las autoridades sanitarias en caso de epizootias o en caso de situaciones de emergencia que pongan en peligro la salud de la población. Y entonces estas competencias innominadas de las autoridades sanitarias son las que están hoy en día en el artículo 3 de la ley de 1986 que has citado. Es decir, unas competencias omnívodas, unas competencias para todo lo que sea necesario, sin precisarse lo que sea necesario, que por tanto no cumplen los requisitos que hoy en día exige el Tribunal Constitucional para las limitaciones de derechos. Pero repito que el estado de alarma no es la situación adecuada para luchar contra la COVID, y eso me lleva a ver si ha habido un retraso o no ha habido un retraso en el primer estado de alarma, porque el gobierno, en uso de sus competencias en materia de sanidad exterior, que las tiene, según el 149.1.16 de la Constitución, debía establecer una serie de medidas para evitar que el virus chino, el virus de Wuhan, entrase en España. Y se establecen por el gobierno, porque antes de la declaración de estado de alarma hay un decreto ley
de 10 de marzo del año 2020, donde se establece una modificación de la Ley 3/1986 y se establece que el Gobierno puede centralizar la compra y la provisión para toda España de las, pues no sé, de las lo que se echó de menos de forma evidente en este mes, el mes de febrero hasta el 14 de marzo, fue la inexistencia de EPIs, que fue lo que provocó el contagio de muchos médicos y muchas enfermeras, muchísimos, en la atención de los enfermos del COVID-19. Bueno, pues eso ya en el decreto ley del 10 de marzo de 2020, el Consejo de Ministros estaba avisado de esa circunstancia antes de la declaración del estado de alarma. Cuando se decreta el estado de alarma el 14 de marzo es por el colapso de los servicios sanitarios en Madrid y en todos los sitios donde hay una gran concentración de personas, que lleva a las circunstancias dramáticas del llamado triaje, es decir, a las circunstancias dramáticas de que los médicos, como en una guerra, tienen que elegir a qué persona dan asistencia médica y qué persona no recibe asistencia médica. Generalmente las personas más débiles, que fueron las que fallecieron. Bueno, ese primer estado de alarma que tiene que ver el Tribunal Constitucional es el más fácil porque se prorrogó 6 veces, llegó, me parece que hasta el mes de junio, desde el mes de marzo, pero el Gobierno asistió a las Cortes, hubo incluso por parte de la oposición apoyo al Gobierno en ese primer estado de alarma, y el único aspecto donde la inconstitucionalidad de ese primer estado de alarma es clara, a mi juicio, es en lo que ha dicho Vicente Conde. Ahí no hay una limitación de derechos, sino que hay una suspensión de derechos. Y hay una suspensión de derechos por una circunstancia que yo veo evidente y que veo que el Tribunal Constitucional lo va a tener difícil para decir lo contrario, si es que quiere decir lo contrario. Y es que cuando en la Ley 481, cuando se regula el estado de excepción, en el artículo 20, dice lo siguiente: cuando la autorización del Congreso comprenda la suspensión del artículo 19, que es el que nos ocupa, la autoridad gubernativa podrá prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine y exigir a quienes se desplacen de un lugar a otro que acrediten su identidad, señalándoles el itinerario a seguir. El señor Núñez Feijóo a mí me ha exigido, en gallego además, aunque le dije en dos ocasiones a la señorita que me atendía que yo venía fuera de Galicia y que no hablaba gallego, pero seguí insistiendo en pedirme mis datos en gallego, en que le diera los datos por los que yo entraba en Galicia. Y le tuve que explicar por qué entraba en Galicia cuando la libertad de circulación es un derecho fundamental. Claro, igualmente podrá delimitar, dice, zonas de protección y seguridad y dictar las condiciones de permanencia en las mismas y prohibir en lugares determinados la presencia de personas que puedan dificultar la acción de la fuerza pública. Bueno, si esto es una suspensión y es el legislador el que dice que es una suspensión, y además es el legislador, y hay una sentencia del Tribunal Constitucional que considera como suspensión en relación con el artículo 55 de la Constitución, que es clave, es la esencia de este problema. El artículo 55 de la Constitución dice que determinados derechos, entre ellos el que nos ocupa, la libertad de circulación, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la celebración del estado de excepción o de sitio. Y eso lo ha remarcado el Tribunal Constitucional en el último auto que ha dictado. Es decir, con un estado de alarma no se pueden suspender los derechos. Bueno, si el artículo 20, que regula la suspensión durante estado de excepción, está regulando la libertad de circulación en términos de suspensión, y el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1987 referida a bandas armadas o grupos terroristas, dice que esa suspensión de facto es inconstitucional, es evidente que la limitación establecida en el primer estado de alarma es inconstitucional. Yo no sé cuánto tiempo me queda, moderador. Nada, me cachis en la mano. Bueno, el segundo estado de alarma. El segundo estado de alarma es el estado de alarma decretado para Madrid. Es absurdo. Es decir, una de las características de los 3 estados de alarma, excepción y sitio es que el Gobierno se haga, no diría mediante consenso, como decía ayer José Manuel, pero que hay una colaboración entre mayoría y minoría, entre los grupos parlamentarios, porque lo que están administrando no es de partidos, no es suyo, no es una cuestión de partido, no es quien gana las elecciones en Madrid, lo que se está administrando es la vida y la salud de los ciudadanos.
Por lo cual, el segundo estado de alarma yo creo que no hay duda de que es inconstitucional. Y el tercer estado de alarma. El tercer estado de alarma yo creo que tampoco hay duda de que es inconstitucional porque no cabe una prórroga por 6 meses de un estado de alarma, porque lo que dice la Constitución es prorrogar, y prorrogar no es repetir o no es ampliar. Y no se puede ampliar durante 6 meses. Y si se amplía durante 6 meses, no se puede obviar la necesidad de que el presidente del gobierno dé cuenta cada 15 días a las Cortes de la situación del estado de alarma. Claro que tenemos un gobierno, el grupo parlamentario que gobierna tiene 120 escaños y en coalición 135. Esa es otra de las circunstancias del estado de alarma. Es decir, que a mi modo de ver, la situación de los 3 estados de alarma presenta grandes dudas de constitucionalidad, por no decir que sean inconstitucionales, que es lo que yo pienso, y comparto lo que ha dicho Rafael, que lo que es necesario es una modificación de la Ley 481, la Ley de los estados de alarma, excepción y sitio, para precisar más, porque nunca hemos tenido una pandemia de estas circunstancias, ya la hemos tenido y podemos tener otra, quiera Dios que no, pero podemos tener otra, como pasó en 1918, y entonces hay que evitar las circunstancias excepcionales, y también que el Tribunal Constitucional se pronuncie más rápido. Cuando estábamos Vicente y yo en el Tribunal Constitucional, me acuerdo que dictamos una sentencia en 3 meses y vinimos en agosto, que era la consulta vasca famosa. Es decir, el Tribunal Constitucional cuando quiere se da prisa. Y aquí ha tardado un año. Pero bueno, los tiempos del Tribunal Constitucional son del Tribunal Constitucional. Y perdona por la extensión y muchas gracias.